Hola querida clase, mi nombre es Luz Duque. Nuestro grupo se encargará de presentar el barroco en la época colonial. Mi presentación se dividirá en 4 puntos. Primero haré una breve introducción acerca del barroco, que es la definición y la cronología. Segundo, hablaré de los inicios del barroco, su espacio y algunas de sus razones. Tercero, daré el contexto histórico en Europa y cómo el movimiento se trasladó a las Américas. Y cuarto, analizaré el barroco europeo en contraste con el barroco colonial. Cada uno de estos puntos irá acompañado de sus debidas citaciones y el soporte crítico. ¿Qué es el barroco? Bueno, de acuerdo con Rolena Adorno, en su libro de Introducción a la Literatura Colonial Latinoamericana, el barroco puede inicialmente definirse como un fenómeno europeo literario o artístico que ha sido definido de varias formas, tanto como un movimiento histórico que cubre el siglo XVII y la primera mitad del XVIII, o también como una forma de analizar el arte en cualquier periodo. Literalmente, la palabra barroco significa perla deforme. Según Adorno, el estilo barroco es caracterizado por el contraste del movimiento, la exuberancia y el drama extremo, llevando las formas estéticas hasta las últimas consecuencias. Lo que se está, lo que está representado por el artista, ya sea el pintor, el escritor, el escultor, ya no trata de simplemente describir la realidad, sino que supera esta misma. La misma Rolena Adorno lo explica de la siguiente forma. La escultura de un árbol ya no toma la forma geométrica de una columna, como lo haría en el estilo dórico renacentista. En lugar de eso, la columna se transforma en un árbol, como en las obras de Bernini. Otro punto importante que menciona la doctora Adorno y que resulta de vital importancia para nuestra presentación es el encuentro de culturas en las Américas. En tiempos coloniales, tres diferentes culturas se juntaron en nuestro continente: la europea, la africana y la nativa americana. La diferencia que esto haría sería inmensa, ya que los caminos artísticos que recorrerían los americanos serían mucho más amplios que los de los europeos. ¿En dónde se inicia el barroco? Según Ernesto Ballesteros, en su sección El barroco en Italia, de su Historia Universal de Arte y la sección y Cultura, la palabra barroca fue dada por los clasistas de una forma despectiva en el siglo XIX. Sería solo entonces, hasta el siglo XX, que gracias a estudios y artículos se le haría justicia al barroco histórico. El barroco como periodo artístico nace en Italia, más precisamente en Roma, como resultado de la reforma de los luteranos, lo que provocará la contrarreforma católica. La contrarreforma afectaría entonces no solo las artes, sino también el pensamiento racional de aquella época. El estilo antropocéntrico renacentista mutaría. Ya las cosas no tendrían un orden ni un lugar naturales. En cambio, todas las cosas tendrían el orden y el lugar que la creatividad humana puedan darle. Y con este último punto podemos progresar hacia el barroco de las Indias. Aquel movimiento que se inició en Italia y se expandió por Europa haría su llegada al Nuevo Mundo gracias a los colonizadores. Es de suprema importancia que nos devolvamos a Adorno y recordemos el choque de culturas en el Nuevo Mundo. Para los siglos XVII y XVIII, América se encontraba adentrada en un proceso de mestizaje, tanto racial como cultural. Debido a esto, los pueblos emergentes se encontraban sumergidos en su propio debate de cómo definirse, en qué idioma hablar y a qué imágenes rezarle. Carlos Fuentes nos aclara que el rigor religioso sería mucho más fuerte en las Américas que en Europa. Eso es cierto. También es cierto que el rango artístico americano sería mucho más amplio.
Para explicarlo en las propias palabras de Fuentes, América era una utopía y el barroco de Indias era un arte basado en la necesidad y en el deseo de encontrar una identidad. Tomando esto en cuenta, podemos concluir que a pesar del peso religioso, los artistas del Nuevo Mundo tenían mucha más libertad al recorrer formas y posibilidades. Otra cuestión que es de suma importancia es el sincretismo religioso. En muchos lugares la religión católica se fusionó con representaciones africanas o indígenas, como habla Fuentes de los casos cristiano-yoruba, que es la santería en Cuba, cristiano-inca en Sudamérica e incluso el candomblé de Brasil. Fuentes nos da varios ejemplos artísticos acerca del barroco de Indias, como José Condorí y sus iglesias de Potosí y la evolución de las danzas afroamericanas que le hacen culto al cuerpo y a la sensualidad. Incluso, arguye Fuentes, la gesta independentista podría considerarse de origen barroco, ya que todo aquel desorden empuja a la búsqueda de no solo la identidad, sino también de la libertad. Bueno, ya en el siglo XX, el escritor Alejo Carpentier, el autor de El reino de este mundo, hace algunas anotaciones acerca del barroco que resultan importantes para nuestra presentación. Carpentier acusa a los europeos por su falta de imaginación, ya que estos se ciñeron a los códigos y reglas que limitaron el avance del barroco europeo. Carpentier contrasta esa limitación europea con la libertad americana. El escritor nos da un claro ejemplo al contrastar a los pintores Masson y Lamb. El francés Masson se siente imposibilitado, aturdido y abrumado con la naturaleza americana, al punto que ya no es capaz de describirla. Carpentier dice que tendría que ser un propio americano, en este caso Wilfredo Lamb, que nos enseñara la magia de la vegetación tropical, la desenfrenada creación de las formas de nuestra naturaleza, con toda su metamorfosis y simbiosis. El barroco de Indias encontraría nuevas revelaciones acerca de la realidad y sus riquezas y se encargaría luego de amplificarla. Carpentier retomaría el barroco de Indias para lanzar el movimiento que años más tarde influenciaría a toda una generación, lo real, maravilloso y el realismo mágico. Mis referencias. Usé a Rolena Adorno para ayudarme con la definición del barroco. A Ballesteros lo usé para explicar los inicios del barroco. A Carpentier lo usé para contrastar Europa y América. A Fuentes para explicar el mestizaje cultural. Y Google Images para las imágenes de la presentación.